Vamos a trabajar hoy con ese tema que es el algoritmo de Dijkstra. Es que no sé cómo pronunciar tantas consonantes juntas, pero en fin. Lo que va a hacer el algoritmo de Dijkstra es tomar un grafo ponderado, ¿sale? Y buscar el camino más corto, tomando como definición de camino más corto la suma de los pesos, ¿de acuerdo? Para llegar de un vértice a otro, ¿sale? Entonces, para poder trabajar con este algoritmo, vamos a definir un poco de notación. Notación, ok. Sale, entonces, vamos a empezar definiendo lo que es la etiqueta de un vértice. Entonces, la etiqueta de un vértice B, la etiqueta de un vértice V, ¿sale? Está definida como la longitud, ¿sale? De la distancia, la longitud de la distancia más corta desde el vértice de origen S al vértice correspondiente V, ¿de acuerdo? Es decir, la suma de los pesos que llevan del vértice origen S a V es lo que va a ser la etiqueta. Es decir, cuánto nos cuesta viajar de S hacia V, ¿vale? Esa es la etiqueta del vértice. Se refiere pues, simplemente a cuánto cuesta el viaje, ¿de acuerdo? Ok. Y por otra parte, además de la etiqueta, tenemos el estatus. Cuando iniciamos el algoritmo, la búsqueda, ¿sale? No sabemos cuál es el peso exacto o cuál es la etiqueta correcta. Entonces, esa etiqueta tiene dos estatus, ¿de acuerdo? ¿Sale? Permanente cuando ya conocemos la longitud más corta o temporal cuando tenemos un valor asignado, ¿de acuerdo? Ok, sale. Entonces, el estatus del vértice, ¿sale? El estatus de un vértice, el estatus de un vértice será P cuando la longitud del vértice sea permanente. ¿Sale? Pues tenemos la longitud más corta. ¿De acuerdo? Y será T cuando la longitud sea temporal. En cualquier caso, la longitud o la etiqueta del vértice, ¿sale? Va a tener un valor siempre mayor que la longitud más corta mientras sea temporal, ¿de acuerdo? ¿Sale?
Ya cuando estemos seguros de que es la longitud más corta, entonces la etiqueta del vértice va a llevar cuál es el valor más corto y ahí cambiaremos su etiqueta permanente. Ahorita suena medio raro, pero tiene que ver con el algoritmo básicamente. Estas etiquetas y estos estatus van a ser importantes. Y por último, CUV es el costo de recorrer la arista E que va de U hacia V. Esto es importante porque en estos momentos nosotros tenemos grafos bidireccionados, ¿de acuerdo? Es decir, el costo de ir de U a V es el mismo que ir de V hacia U porque recorremos la misma arista. Sin embargo, cuando las aristas están direccionadas, ¿sale? Ahí el costo de ir de U a V puede ser diferente del costo de V hacia U porque tendríamos que tomar aristas diferentes, ya que las aristas tendrían direcciones. Lo interesante del algoritmo de Dijkstra es que bien trabajado, ¿sale? Bien programado, nos funciona tanto para grafos direccionados como para grafos bidireccionados o sin dirección, ¿de acuerdo? Entonces, este algoritmo se ocupa para ambos casos. Luego, con estas notaciones, si nos queda claro que la etiqueta es la longitud y el estatus es para que sea temporal o permanente, es decir, si ya conocemos la longitud más corta o no, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es ver cuáles son las instrucciones del algoritmo de Dijkstra. Y una vez que tengamos las instrucciones, vamos a tratar de irlas entendiendo, ¿de acuerdo? Como algoritmo, pues son una serie de pasos, entonces hay que entender la serie de pasos. Entonces, los pasos del algoritmo de Dijkstra, ¿sale? Para ir del vértice S al vértice T, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, este camino está direccionado. Ir del origen S al término T, ¿sale? Eh, este, lo que nos indica que puede servir para ambos tipos de grafos. Entonces, podemos utilizar el algoritmo en ambos tipos de grafos, sin problemas. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los puntos del algoritmo de Dijkstra? Bueno, son los siguientes. 1 punto y guión. Defina L de S igual a 0. ¿Sale? Esto sería la longitud del origen. ¿Sale? La longitud del origen la vamos a definir como 0 y por lo tanto la etiqueta, ¿sale? De S va a ser 0. Cuando hablemos de los L's estaremos hablando de las etiquetas, ¿sale? Y marque al vértice origen, es decir, al vértice S, como permanente. Es decir, el estatus, vamos a ponerle P, ¿de acuerdo? Sale. ¿Qué más vamos a hacer? Para todos los vértices, V que sean diferentes del vértice origen, asigne la etiqueta temporal, L de V igual a infinito. Es decir, vamos a decir que su etiqueta es infinita o la distancia para llegar a ese vértice por el momento es infinita, lo cual nos asegura que es mayor que el mínimo. ¿De acuerdo?
Y status. Status. Bueno, déjenlo escribo. Status T. ¿De acuerdo? Porque la etiqueta y el status corresponden. La etiqueta esta es temporal. No sabemos cuál es el camino más pequeño, pero esto nos asegura que está por encima de la distancia mínima. ¿De acuerdo? Y esta etiqueta, o el estatus de este vértice va a ser temporal. ¿De acuerdo? Y por último, defina el vértice actual U como el vértice origen. ¿De acuerdo? Es decir, el vértice actual de trabajo U, por el momento va a ser el vértice de origen, S. Todos estos pasos son de inicio del grafo. Tenemos el grafo, ¿sale? Y empezamos a inicializarlo. Asignamos longitudes, 0 para el de origen e infinito a todos los demás, ¿de acuerdo? Asignamos estatus permanente al origen, temporales a todos los demás, y colocamos el vértice actual, el vértice de trabajo U, como el vértice de origen. ¿Se dan cuenta? Es un trabajo de inicialización este paso. ¿Sale? Ok. Paso número 2. Si U es un vértice con etiqueta permanente, para cada arista incidente en el vértice actual U y un vértice adyacente V, es decir, para cada arista que conecta U con otro vértice, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Es decir, ahí nos está diciendo que vamos a utilizar un while, ¿sale? O un for donde recorra todas las aristas que son incidentes en U, ¿de acuerdo? Si la etiqueta de V es mayor que la etiqueta del vértice actual U más el costo de viajar de U hacia V, ¿de acuerdo? ¿Sale? Esa es una parte. Y además, V es un vértice con etiqueta temporal, es decir, está etiquetado como T, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La etiqueta de V será igual a la etiqueta de U más el costo de viajar de U hacia V, ¿de acuerdo? Y el predecesor de V es U, el vértice actual de trabajo. Digamos, estamos en el vértice origen, vemos todas las aristas con las que inciden en el vértice de origen y lo conecta con algunos otros vértices, pues cambiaremos esas etiquetas de infinito
al costo de viajar del origen, que es 0, más el costo de viajar por la arista. ¿Sale? Entonces eso nos empieza a cambiar los vértices. Y una vez que trabajemos con otro vértice actual, que en algún momento veremos cómo cambiar este vértice de trabajo U a otro vértice, ¿sale? Pues haremos lo mismo con eso y estaremos revisando si tienen. Si esto se cumple y además tenemos una etiqueta temporal, haremos esto. Si esto es menor o el vértice ya es permanente, pues ya no entraremos a hacer estas cosas. ¿Sale? Bueno, este paso número 2 nos revisa que todas las aristas, o más bien se planta en el vértice actual U, revisa todas las aristas, ¿de acuerdo? Y revisa los otros vértices. Y a partir de eso, identifica, ¿sale? A cuáles les tiene que cambiar la distancia con el objetivo de buscar la más pequeña. Porque lo que está haciendo es descartar etiquetas mayores para poner valores más pequeños, ¿de acuerdo? Observen que la etiqueta actual de V es esta y lo que está proponiendo es intercambiarla por el costo de viajar hasta el vértice U más el costo de viajar de U hacia V, ¿sale? Si esto es menor que esto, entonces se hace el cambio. Mándeme. Ah, pensé que iba a comentar algo. Ok. Bueno, vayamos al paso número 3. Sí, recuerden, si algo no va quedando claro, pues interrumpimos. Eso es lo de menos. Paso número 3. Ya revisamos todas las aristas, ¿de acuerdo? Ya terminamos de trabajar con el vértice U. Ya no puedo hacer nada más con el vértice U, entonces debemos de movernos. ¿Cómo nos vamos a mover? Entonces, sea acá un vértice con etiqueta temporal para el cual la longitud de K o la etiqueta de K, bueno, aquí está mal, aquí estamos confundiendo conceptos. Con estatus temporal para el cual la etiqueta L de K es vértice, el vértice es mínimo, pero la etiqueta mínima, para cual la etiqueta es mínima. Ok, ¿sale? Si K no existe, si no existe porque ya no hay vértices temporales o no hay una etiqueta mínima, ¿de acuerdo? Entonces, no existe camino más corto desde S hacia T. En grafos conectados sin dirección, esto es muy raro, ¿de acuerdo? Esto sucede en grafos desconectados o en grafos direccionados, ¿sale? En otro caso, ¿sale? De lo contrario, es decir, si encontramos un vértice con con estatus temporal y etiqueta mínima, ¿sale? De lo contrario, ir al siguiente paso, es decir, al 4. Si no existe este vértice, decimos, ¿sabes qué? Pues no existe camino más corto y se acabó el problema. Pero si existe, entonces hay que ir al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Hay que marcar K
como permanente. Es decir, modificar el estatus del vértice K a permanente, ponerle una P. ¿Saben? Si K es diferente del vértice final al que queremos llegar, porque recuerden que queremos ir de K, perdón, queremos ir de S hasta T. Entonces, si aún no llegamos al vértice final, lo que hay que hacer es hacer U igual a K y después de esto ir al paso 2. ¿Qué pasa si K es igual a T? De lo contrario, terminar. A ver, platicadito el algoritmo. Inicializamos y nuestro vértice actual es ese. ¿Sale? Lo que hacemos es ver desde ese, cambiar las etiquetas de infinito al camino que cuesta, al costo que cuesta llegar del origen hacia un vértice B que incida en el vértice origen. ¿De acuerdo? Cambiamos esas etiquetas y ya. Ahora, todos los vértices en el primer paso tienen estatus temporal. De algunas que son incidentes con el vértice origen, vamos a poder encontrar una etiqueta que tenga un valor mínimo. Porque recuerden que en el paso original todas tienen etiqueta infinita. ¿De acuerdo? Entonces, la que tenga etiqueta más pequeña, es decir, aquel vértice cuya etiqueta o cuyo costo de viajar del origen a ese vértice sea el más pequeño, pues va a cambiar su etiqueta a permanente, ¿de acuerdo? Y va a ser el nuevo vértice de trabajo. Entonces, con este nuevo vértice de trabajo, vamos a revisar todas las aristas o todos los vértices que sean adyacentes a este vértice K o al nuevo vértice U. Revisaremos las etiquetas, ¿sale? Y revisaremos que sean temporales. Haremos los cambios necesarios y después de eso, ya que hicimos los cambios, buscamos un nuevo vértice con distancia mínima, ¿de acuerdo? Hacemos el cambio según sea necesario y nos seguiremos repitiendo todo esto una tras otra vez, hasta que podamos concluir que no existe el camino, en el peor de los casos, o hasta que el vértice de trabajo, ¿sale? Sea T, ¿de acuerdo? Cuando digamos, ya encontramos el mínimo y ¿sale? Ahí se acabó el ejercicio, ¿de acuerdo? Mientras tanto, pues no, ¿sale? Más o menos esa es la idea de este algoritmo de Dijkstra. Es pararse en un vértice, ver cuáles son las distancias más cortas hacia los siguientes vértices, buscar el más pequeño, etiquetarlo como permanente y ver hacia los demás. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio de estos a mano, ¿sale? Para ver cómo se comporta. Vamos a pues, proponer un grafo por aquí. A ver qué les parece algo así. Ahí está. Este grafo, digamos que tenemos estos, ¿sale? Algo así. Vamos a agregarle otros por acá, porque si no se va a ver. Bueno, pero ese último no, porque siento que se rellena demasiado. Ahí está. Ahí están nuestros vértices y queremos llegar digamos que de este azulito, de este vértice
este vértice verde. No sé por qué intuía que iba a ser eso. Y digamos que tenemos sobre las aristas los costos, ¿sale? No tenemos nombres, pero sí tenemos los costos. Digamos que este es 2, este es 3, este es 4, este es 5, este es 3, este es 2, este es 1, 3, 2, 1, 5, 3, 7, algo así. Sí, ese se ve bastante bien. Ok, ya, tenemos esto. Entonces, este es nuestro grafo, esta es la información que tenemos. Probablemente los vértices tengan sus nombres, ¿sale? Y lo que vamos a hacer es trabajar con este grafo. Y vamos a buscar la ruta más corta entre el vértice azul y el vértice verde. Entonces vamos a copiar, ¿sale? Ese es nuestro vértice, nuestro grafo original, ¿sale? Y vamos a ir haciendo copias según los pasos que vamos haciendo. Comenzando con el paso 1. Y el paso 1 es agregar etiquetas y estatus. ¿De acuerdo? Vamos a agregarle etiquetas y estatus, pero eso lo haremos pues después de una pausa. ¿Dudas hasta aquí, por cierto? ¿Preguntas? Creo que no, profe. Sí, yo también pienso que va a quedar más claro una vez que empecemos a trabajar con esto. Entonces, vámonos por una pausa y regresamos en unos minutitos.